Buen día, queridos padres de familia. Hoy venimos con un tema muy interesante que sé que les va a gustar mucho, y es cómo manejar la ira en los niños. Primero que todo debemos enseñarles a identificar sus emociones. La mayoría de los niños tienden a acumular sus frustraciones porque no entienden qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, y generalmente explotan de manera agresiva. Por eso es importante ayudarles a identificar las emociones, a saber qué es lo que le pasa. Quizás cansancio, enojo, hambre. Dar permiso a que se moleste. Es normal que aunque nosotros les hayamos enseñado a ellos a reconocer esa emoción de la ira y del mal genio, es normal que en cualquier situación, en cualquier circunstancia se vaya a presentar un momento de ira, un momento de irascibilidad en los niños. Pero ahí es donde nosotros como adultos entramos a mediar en el tema de inteligencia emocional. ¿Y cómo lo hacemos? Permitiendo y entendiendo su enojo y cómo nosotros lo podemos manejar, acercándonos a ellos de manera muy tranquila y muy serena. Somos los adultos quienes tenemos la capacidad de entender mejor la situación y poder hablarle y mirarle a los ojos y decirle con tranquilidad: yo entiendo que estés molesto o estés molesta. Entiendo que te haya molestado esa situación. Sin embargo, a pesar de tu enojo, no vas a conseguir que yo te dé lo que tú quieres, porque las cosas no se consiguen de esa manera. Tú puedes patalear, gritar, hacer el berrinche que sea, pero conmigo no vas a obtenerlo de esa manera. Entiendo que estés enojado. Cuando estés tranquilo, lo hablamos. Cuando estés sereno, lo vamos a hablar y vamos a llegar a un acuerdo. Lo podemos hacer, yo sé que podemos hacerlo, resulta difícil en el momento, pero queremos ayudar a nuestros niños a mejorar el control de la emoción de la ira, que nosotros sabemos que va a llegar y es inminente que aparezca en cualquier situación, pero el tema aquí es saberla manejar. Entonces tengamos en cuenta este segundo punto, y es dar permiso a que nuestro hijo o nuestra hija se enoje. Y llegó el momento de reflexionar. Esto lo debemos hacer ya cuando el niño esté tranquilo y por supuesto el adulto, ya sea mamá, papá o la persona que se encuentre en ese momento con el niño. Es importante ponerse a la altura del niño, es decir, sentarnos, arrodillarnos, agacharnos y siempre manteniendo el contacto visual. Vamos a hablar con el niño tranquilamente. Vamos a analizar las conductas, lo que sucedió en el momento, los motivos que lo conllevaron a y las consecuencias de la ira. Aquí podemos incluir preguntas como: ¿por qué lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? ¿Qué sentiste al hacerlo? ¿Y qué ganas con hacer esto? Hablemos de las estrategias de autocontrol. Todos en casa las podemos también comenzar a implementar. Una de ellas, importantísimo, el espacio, el lugar en casa también donde ellos sepan que ese es el lugar donde puedes ir a pasar el mal genio. Entonces, cuando esté en su momento tranquilo, le hablamos y le decimos: este será tu espacio. Cuando tengas mal genio, vas allá. Si quieres llorar, llora. Lo vas a hacer allá en tu lugar. Y cuando ya estés calmadito o calmadita y hayas pensado en lo que está pasando, te puedes acercar nuevamente y estar con nosotros. Ese espacio es importante. Yo lo he implementado en mi casa y me funciona súper. Mi bebé, cuando está en su momento de mal genio, se va a ese lugar y ya cuando está tranquila comienza a llamarnos, o papá o mamá, para que vayamos a hablar con ella, y ella misma lo dice: ya estoy tranquila. Ese espacio funciona. Otra manera es permitirles que jueguen con arena, con tierra, tener en casa este tipo de elementos que hacen que ellos comiencen a sentir con sus manitas. Ese tipo de elementos les produce tranquilidad. Hay además juguetes antiestrés que podemos colocarles también. Los podemos elaborar con la plastilina, con la bomba. Hay muchos objetos como estos, elementos que nos sirven. Hay canciones, hay cuentos. En la noche podemos leerles un cuento que hable acerca de el mal genio, del estrés, de la niña que gritaba mucho, del niño que lloraba por todo, de los niños que hacían pataleta. Todo ese tipo de videos infantiles, de lecturas, también les aportan muchísimo al tema. Entonces recuerden, en casa también podemos implementar este tipo de estrategias. Y una de las mejores estrategias para manejar la ira en nuestros niños es fomentar una vida saludable, es decir, el ejercicio. El ejercicio les ayuda a los niños a liberar tensiones y a bajar niveles de ansiedad,
Por eso fomenta el ejercicio en casa y recuerda que todo va con el ejemplo. Dar ejemplo. Papás, escuchen por favor. Nosotros podemos hablar muy bonito, nosotros podemos exigir y poner nuestras normas en casa y pedir a los niños que se comporten de tal y de tal manera, pero sin duda alguna, la mejor manera que nosotros los adultos tenemos para enseñar es a través de nuestro ejemplo. Ellos están observando a diario cada una de nuestras acciones. Observan cómo nos comportamos cuando estamos alegres, cuando estamos eufóricos, cuando estamos de mal genio. Y ese tipo de comportamientos se aprenden. Así que si en casa se escucha la grosería cuando estamos enojados, ven que papá y mamá tiran las cosas cuando están de muy mal genio, o escuchan gritos todo el tiempo, eso es lo que va a quedar grabado en sus cabecitas y será la manera como ellos van a actuar frente a su emoción de ira. Entonces es muy importante que nosotros como adultos, frente a ellos, controlemos ese tipo de emociones, comencemos por nosotros mismos. Entonces hay muchas maneras de controlar la ira. Cuando somos adultos hay muchas maneras de contenernos, de pensar, lo hemos hablado varias veces, respiramos profundo, nos calmamos y entendemos en primer momento que frente a nosotros o al lado de nosotros están nuestros niños atentos a aprender este tipo de comportamientos y luego serán ellos quienes los reproduzcan en sus acciones. Entonces, ojo papás con la manera como nosotros como adultos manejamos la ira, porque somos el reflejo directo de nuestros niños en todas nuestras acciones. Entonces, nos tocó comenzar a controlarlos nosotros para así mismo formarlo en ellos. ¿Listo? Dar ejemplo. Papás, escuchen por favor.